Cuando nos enfrentamos a un hecho delictivo y somos abogados, somos fiscales que tenemos que acusar, o somos abogados que tenemos que defender, o somos abogados, asesores jurídicos de la víctima que tenemos que, lógicamente, proteger los derechos de una persona que ha sido víctima del delito, tenemos que dividir toda la realidad en hecho, investigación, proceso, víctima y autor. Vean que el autor es el último, el hecho. Y lógicamente el hecho nos lleva al tema de la prueba. ¿Cómo se construye el cuadro fáctico? El hecho, el hecho delictivo, a través de la prueba. Los datos de prueba, los medios de prueba, la prueba nos va permitiendo conocer si A mató a B, si A robó a B. Y una vez que tenemos la prueba que construye el hecho, llevamos al tema de cómo se produce la investigación para llegar a esa prueba. Por eso es muy interesante darnos cuenta de que hay una teoría y es que se detiene para investigar, que es una teoría siempre falsa, se detiene a una persona para investigarla por delito y hay una segunda teoría que se investiga para detener, que parece que es más inteligente y el problema que tiene es que en la primera el fiscal al tener al detenido, ya tiene asegurado al autor del hecho, supuestamente. Por el contrario, hay el temor que si se investiga para detener, el autor del hecho delictivo pueda alejarse, escaparse, perderse. Cuando tenemos el hecho y la investigación del hecho a través de la investigación de los datos de prueba o de los indicios, de lo cual podríamos hablar muchas horas, porque tendríamos que hablar de lugar del hecho, criminalística de campo, criminalística de laboratorio, periciales y demás por el estilo, entramos al proceso. ¿Y por qué el proceso mexicano anterior era un modelo que se corrompió? Porque el papel aguanta lo que pongas. Había muchos documentos falsos, habían muchas actas falsas, habían muchas inspecciones falsas y lógicamente cuando la Suprema Corte de Justicia mexicana produce aquella interpretación constitucional peligrosa de la fe ministerial, permitió que el Ministerio Público con la fe ministerial hiciera lo que le diera la gana. Y al hacer lo que le dio la gana, hubo mucha violación de derechos a través de los documentos que constaban en una averiguación previa. Por el contrario, el modelo oral nos enfrenta a la inmediatez del juez en la presencia de la primera audiencia. Yo, en lo personal, quitaría esas 48 horas de detención ministerial cuando una persona es detenida en fragancia. Me parece una tortura, una detención de una persona en el lugar de los hechos que es llevado a la policía y posteriormente a la fiscalía, que son dos momentos peligrosísimos en donde la policía se aprovecha de lo suyo y la fiscalía de lo suyo, órganos represivos que se han acostumbrado a la violación de derechos humanos. En general, estoy hablando en general porque no son todos los casos. Lógicamente, el proceso acusatorio, por el contrario, nos enfrenta a la necesidad de entrar al proceso y para entrar al proceso tenemos que convocar al juez. Esto es fundamental. En cuarto lugar, giramos en torno a la investigación de la víctima. México ha producido una reforma constitucional con un apartado C sobre los derechos de la víctima en el proceso y produce una víctima que es sujeto activo del proceso desde la denuncia y le nombra un asesor jurídico de la víctima y produce una comisión de víctimas para proteger el tema del daño. Y cuando hemos pasado el hecho, la investigación, el proceso y la víctima, nos centramos en el autor del hecho, en el imputado, en los derechos del imputado, en el derecho de defensa
en el derecho que tiene de defenderse de la acusación y por tanto es importante ir estableciendo las variables del autor desde las variables de una buena defensa. Una defensa que lógicamente debe ser profesional, una defensa que debe saber, ¿no?, proteger los intereses de su cliente, una defensa que no está llamada a corromperse, sino a negociar. Si el caso es un caso bien investigado por el fiscal, el defensor debe saber negociar con el fiscal las ventajas de su cliente o al contrario lanzarse a juicio para probar su inocencia. Es la realidad del proceso mexicano. Y esta realidad del modelo acusatorio debemos aprenderla porque si hoy pudiera hablarse como ayer se habló del modelo anterior de corrupción, hoy tenemos un problema de muchas y muchas y muchas ignorancias o de muchos y muchos y muchos pareceres que llevan lógicamente a la violación de los derechos de las personas. Muchas gracias.